de ti no soy nada, alejado de ti muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Cánteselo al Señor. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, mi Dios y mi guía? Alegría, tú eres mi alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. Oh, ¿cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. En esta hora, bueno, ya la hermana está orando para entregar este tiempo. Me gustaría que revisáramos brevemente en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es un libro que nos ayuda a recordar y precisamente eso es lo que significa ese nombre, el traer a memoria, el recordar las cosas, porque el Señor les dijo todo esto antes de que ellos poseyeran la tierra, antes de que ellos entraran a la tierra prometida. El Señor quería hacerles un recuento, hacerles un resumen de lo que ellos tenían que recordar siempre. Em, entonces, quiero que busquemos, me gustaría que buscaran en el capítulo 28. Y el Señor habla allí de las bendiciones de la obediencia y cómo eso se vio reflejado obviamente más adelante en el pueblo de Israel. El capítulo 28 de Deuteronomio, verso 4 dice, eh, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti.
Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Gloria al Señor. Amado Dios, yo agradezco por tu palabra. Agradezco, Señor, y tengo plena confianza, Señor, de que tú hablarás a mi vida y a mis hermanos. Y te ruego, Señor, que esta palabra tenga, Dios mío, eco en cada una de las vidas que así tú lo has dispuesto. Amado Señor, limpia mis labios, limpia, Señor, mi voz, ten control de la señal de mis hermanos y que no haya interrupciones, que no haya ninguna dificultad. Te ruego que tú guardes a cada uno de los hermanos que está en sus casas o si están compartiendo con otros hermanos. Que seas tú bendiciendo esa reunión, seas tú bendiciendo esa, ese compartir, seas tú bendiciendo, Señor, ese momento, Dios amado, de coinonía, de armonía entre mis hermanos. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. No solo entre los hermanos, sino también en las familias. Padre, agradezco la hermosa oportunidad de compartir eh, tu palabra y tu enseñanza. Te ruego que seas tú tomando mi vida, Señor, que no sea consejo, que no sea conocimiento, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a cada vida, revelando, Dios mío, lo que tú nos quieres enseñar. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y, y obviamente uno de los capítulos más hermosos que el Señor le entregó al pueblo de Israel es ese capítulo de Deuteronomio, en el que le hablaba de cuáles serían los resultados de que ellos mantuvieran ese corazón firme delante de Jehová y les dio como, como cuando uno empieza un curso, ¿verdad? A principio de año que todos tenemos 20, ¿verdad? Todos tenemos 20 o todos tenemos 5 o todos tenemos la máxima calificación, pero depende de nosotros, depende de las decisiones que tomamos durante ese año escolar, que mantengamos ese 20 o que mantengamos ese 100 o ese 5 o esa máxima calificación, dependiendo de donde usted está, ¿verdad? Pero cuando el Señor les hablaba a su pueblo, él les dijo, miren todo lo que está delante de ustedes, delante de ti está la bendición y la maldición, está en ustedes el que elijan, ¿verdad? Está en ustedes el que sepan elegir bien. Y algo muy hermoso que el Señor promete, ¿verdad? Es la restitución. En medio de una de las bendiciones, además de la prosperidad y de la abundancia y del acompañamiento y de tantas cosas hermosas que el Señor menciona allí, también el Señor habla de la restitución. Y no solo eso, sino de cómo veríamos a nuestros enemigos huir, siempre y cuando nos mantuviéramos obedientes al Señor. Y sabemos que el Señor hizo pasar todo su bien, hizo pasar toda su misericordia delante del pueblo de Israel, pero ellos no fueron constantes en su caminar con el Señor y se desviaron. Su corazón se desvió a otros dioses. Eh, y el Señor obviamente fue fiel a su palabra y los bendijo y los ayudó a establecerse como nación, pero también hizo que fueran dispersados y que fueran perseguidos y fueran sometidos a hambre, a guerra, a destrucción por la desobediencia, porque su corazón estaba dividido dentro de ellos. Entonces, eh, más adelante, y también es un pasaje que vamos a estudiar, me gustaría que también fuésemos al segundo libro de Reyes, capítulo 7.
Segundo libro de Reyes, capítulo 7. Y sabemos que el libro de Reyes es es como una cronología bíblica de los reyes del sur y del norte. Luego de que el reino de Israel se dividiera en dos, ¿verdad? Estaba el reino del norte, que era Samaria, y el reino del sur, que era Judá, ¿sí? En el reino, digamos que en el reino del norte prevalecieron los reyes malos, prevalecieron o fueron más común encontrar reyes que estaban apartados de la comunión con el Señor y que su andar no era recto delante de Dios. En medio de ese tiempo, en medio del reino del el reino del norte, el Señor levantó varios profetas, entre ellos el Señor levantó al profeta Eliseo, quien sucedió al profeta Elías. ¿Ok? En ese tiempo, entre el verso 6 y el verso 7, el Señor nos trae la historia del sitio de Samaria, ¿sí? La nación de los sirios había rodeado Samaria y la tenían ubicada, la tenían sitiada, es decir, nadie podía entrar, nadie podía salir. Todo estaba encerrado, la ciudad estaba afligida porque no podía hacer comercio, no podía tener, no podía traer, no podía traer sus frutos de la tierra, no podía venderlos, no podía comprar, no podía hacer nada. Obviamente eso trajo una hambruna y eso trajo hambre a la tierra, trajo muerte, enfermedad, porque no había nadie que pudiera, no había nadie que pudiera ayudarles. En capítulo 7 verso 1 dice de la siguiente manera: llegó un momento cumbre, ¿no? En el que las personas estaban incluso comiéndose a sus propios hijos, del hambre que había en la ciudad. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana, a estas horas, valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seahs de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. ¿Sí? Luego que avisan al pueblo, en el verso 18 dice: aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seahs de cebada por un ciclo,
y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Em, y bueno, nosotros muchas veces hemos leído este pasaje y, y obviamente el profeta Eliseo es una forma del Señor Jesús. Es traído allí, además de ser, además de hablar de la palabra del Señor y de la verdad y confrontarles con la verdad de su pecado, eh, el Señor mostró su gracia hacia muchas personas del reino de Israel, ¿sí? Trayendo vida, trayendo provisión, trayendo gracia, trayendo misericordia a varias personas allí. Y en medio de todo el pecado que había llevado al pueblo de Israel a el sitio, a la persecución, a la guerra, al hambre, Dios muestra su fidelidad en medio de la infidelidad del pueblo. Eh, en el capítulo 6 de ese mismo, del segundo libro de Reyes, habla de que una mujer había cocinado habían llegado a un acuerdo para cocinar a sus propios hijos del hambre que había en la ciudad y de cómo todo había llegado a un precio tan alto que era imposible, que todos estaban muriendo de hambre y estaban buscando la manera de sobrevivir. Y en ese momento de extrema angustia, en el que ya no podían más, en el que ya Samaria había llegado a lo más bajo de la necesidad, de la carencia, de incluso de la propia inmoralidad, porque habían llegado incluso a sacrificar a sus propios hijos para poder sostenerse. Habían llegado a la inmundicia y habían llegado al punto más bajo de sus conciencias, al punto más bajo de, de llegar al extremo de matar a sus propios hijos y comerse. Y en medio de esa oscuridad, en medio de ese pecado, en medio de esa miseria espiritual que ellos estaban viviendo, el Señor habló a través de su siervo Eliseo. Y les dijo, mañana, no les dijo una fecha incierta, no les habló de una posibilidad, no les habló de algo que sería en el futuro, sino que les dijo mañana, les estableció un tiempo pautado, claro, preciso, de que para el día de mañana el Señor le iba a proveer de alimento a toda la ciudad, a toda la ciudad. Y aun y cuando el profeta Eliseo habían venido para matarle, habían venido para encarcelarle, el Señor habló a través de su siervo y extendió nuevamente su voz de misericordia a una población rebelde, a una nación que se había olvidado de Dios, a una nación que había dado su espalda a Dios. Y en el verso 3 habla habla de los leprosos, de 4 leprosos que estaban a la puerta. Y siempre la tipología de la lepra o la lepra en sí es una tipología del pecado, de la enfermedad espiritual, de las personas que conocen la verdad, de las personas que, que han tenido un caminar con el Señor, pero que su vida espiritual está enferma, de que llega un momento en el que sufren de insensibilidad. Y es algo que yo he comentado en otro mensaje, cómo la lepra va haciendo que se carcoman los tejidos de las manos y los tejidos de los pies. Y llega un momento que eso afecta a los nervios y va degradando los tejidos de modo que la persona la persona se lastima, la persona pierde los dedos, pierde los miembros y ni siquiera se da cuenta porque empieza todo a carcomer la piel, ¿sí? Y la lepra es
es una tipología de esa insensibilidad espiritual, es una tipología de esa enfermedad, de la persona que vive en pecado, pero no recapacita y no se vuelve a Dios. Y esas personas que estaban allí, fíjense que ellos estaban a la puerta, obviamente por leyes sanitarias para no contagiar a los demás y porque necesitaban estar aparte, ¿sí? Para preservar sus propias vidas y preservar la vida de los demás. Pero esas personas que estaban allí sufriendo de lepra, eh, dice, para qué estamos aquí? Hasta que nos muramos. Otra vez, el desánimo reinaba en la ciudad, pero ellos tenían la opción, digamos que ellos tenían la opción de quedarse allí con sus compatriotas o de irse a otro lado. Y dice, si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, ¿sí? En medio de esa tribulación, en medio de ese desespero, en medio de ese desánimo, ellos deciden, como les dije, la persona cuando no tiene una conciencia sana, cuando no tiene discernimiento espiritual, se maneja en ambivalencia. Y la Biblia dice que las personas que realmente son inconstantes en todos sus caminos no logran nada. El Señor no responde esa oración. ¿Por qué? Porque son inconstantes, porque hay una ambivalencia, porque hay una insensibilidad, porque hay una incredulidad. Y fíjense que ellos llegaron al punto de querer venderse a sus propios enemigos. Llega al punto que no les importaba si morían en manos de sus propios enemigos, porque ya la vida no les importaba. Y obviamente nosotros vemos esa misma, esa misma situación en el mundo actual, donde hay personas que llega un momento de tanta insensibilidad, de tanta incredulidad, de tanta ceguera espiritual, que llega un momento que dice, ay no, ya mi situación, Dios no me va a perdonar, Dios, ya yo estoy demasiado inmerso en esto, ya yo no creo que pueda salir, y mejor me voy, mejor hago esto, mejor sigo en mis decisiones, y mejor sigo así, mejor dejo de congregarme, mejor me quedo tranquila aquí, porque yo sé que igual soy una vergüenza, se quedan allí, se quedan ahí en la miseria y se quedan ahí en la insensibilidad. Eh, pero el Señor obviamente no quiere que nadie en su pueblo viva en la miseria, en la insensibilidad espiritual, sino que Dios quiere que nuestros ojos, que nuestros oídos, que toda nuestra percepción esté activa, que nuestros sentidos espirituales estén abiertos, que podamos discernir, que podamos tener la palabra fija y que nuestra fe esté firme en el Señor. Eh, Obviamente, al momento que el siervo de Dios habló, había muchas personas que estaban todavía incrédulos, había demasiada necesidad, había mucha muerte, había hambre, había enfermedades, también producto de esa misma hambruna y producto de todas las cosas que ellos estaban alimentándose, que incluso comían excremento de palomas, porque llegaba un momento, estaban tan desesperados que llegaron a comer excremento de palomas y la vendían, y carísima la vendían también. Entonces, en medio de esa miseria espiritual y en medio de ese desánimo y de todo eso, el Señor reparte la palabra y le da una palabra de esperanza a toda la ciudad, le da una palabra de esperanza a toda esa población. En el verso 6 dice que él envió truenos y sonido de carros y sonido de estrépito de un gran ejército y todo el ejército sirio huyó, un ejército que era poderoso, un ejército que estaba entrenado, un ejército que la única misión que tenía en ese momento era doblegar a Israel, doblegar a la ciudad de Samaria, doblegar a todo ese pueblo para llevarlo a cautivo. Y, y así es el Señor obra
de un modo que nosotros no podemos explicar de forma lógica, de forma humana, de forma procedimental, no decimos, no, pero esto puede pasar así porque yo, porque, porque yo estoy actuando así o porque yo hablé con tal persona y se solucionó el problema. Pero el Señor quiere fortalecer nuestra fe y confiar de que todo lo que el Señor ha prometido y la palabra que él ha dicho en nuestras naciones y en nuestro tiempo se va a cumplir. Y los tiempos que estamos viviendo son acelerados precisamente para que muchas personas abran su corazón al Evangelio. Y esa persona por la que usted está orando, y esa persona por las que el Señor ha puesto en nosotros la carga, ¿verdad? De orar. El Señor va a orar tarde o temprano, el Señor va a cumplir su propósito en esa circunstancia que el Señor ha prometido. Y, y podríamos hacer una lista de oraciones que parecieran imposibles delante del Señor, que parecieran que Dios va a tardar demasiado en responder o que es muy difícil que Dios pueda responder, pero, pero sabemos que la voluntad de Dios ocurre, queramos o no, ocurre, insistamos o no, o la voluntad de Dios es infalible y va a ocurrir en el tiempo que tenga que ocurrir. Y en ese momento en que los enemigos sirios, el campamento sirio huyó, los leprosos llegaron al campamento y empezaron allí, ¿no? En su codicia, en su egoísmo, y empezaron a disfrutar de una providencia sobrenatural, porque no tuvieron que pelear con nadie, no tuvieron que esforzarse por nada, aún en medio de esa situación, Dios tuvo misericordia de ellos, incluso ellos mismos fueron un instrumento, un instrumento para llevarle las buenas nuevas a todo el resto de la nación. Dice, vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. ¿Sí? Luego los porteros llevaron la buena nueva a la ciudad y el rey estaba demasiado incrédulo, dice, se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Y obviamente siempre que el Señor actúe va a haber alguien que diga, no, pero es que eso te, eso te, eso no es el Señor, eso es una casualidad, esa deuda tú la solventaste fue porque tú hiciste esto, porque hiciste lo otro, o esa persona se curó porque le aplicaron el medicamento, porque el doctor la ayudó, porque la doctora le dijo esto, porque el doctor le hizo un tratamiento efectivo, pero sabemos que todo lo que en lo que en nuestras vidas sucede, obra por el propósito y por la voluntad de Dios. Y la última palabra siempre la tiene el Señor en nuestra vida. La palabra de sanidad, sea a través de un medicamento, sea a través de un tratamiento, o sea a través de un milagro en el que no actúe la ciencia, la tiene el Señor. Esa provisión salvadora, esa provisión de empleo, esa provisión de un nuevo lugar para vivir, esa provisión una, ah, para una nueva escuela para tus hijos o una reparación que tengas que hacer a tu vehículo, o una reparación que tengas que hacer a la moto, una reparación que tengas que hacer en tus dientes, algo que tú necesites. El Señor puede obrar de modo que tú no imaginas, del modo que ni siquiera has imaginado, el Señor puede obrar, incluso para traer, para que tú estés en paz con tus enemigos, para que tú estés en paz con las personas que han levantado su voz contra ti, que han murmurado contra ti. El Señor puede hacer que esas personas huyan y que se retracten de lo que han dicho.
porque el Señor es así, el Señor es justo, el Señor es justo y si nosotros siendo malos podemos dar buenas dádivas a nuestros propios hijos, va a, cómo el Señor va a negar o va a hacer que su pueblo sufra, a menos que sea por un propósito, porque a veces el Señor permite situaciones pero es para que nuestro corazón sea purificado, para que nuestro corazón no confíe solamente en lo que podemos hacer, sino para que confiemos en su provisión, para que confiemos en sus promesas, para que confiemos en su mano. Y también sabemos que el Señor da y también quita, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. em, una vez que el mismo rey, porque el rey no daba crédito y no creía lo que estaba sucediendo a su alrededor, pensaba que era una estrategia, pensaba que igual estaban perdidos, pensaba que eso era solo una emboscada, que solo era una trampa, que solo la única manera era que ellos pudieran rendirse y entregar la ciudad. No daba crédito todavía a lo que el Señor estaba hablándole a sus vidas. Dice, tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y no solamente ganaron una batalla sin ni siquiera arrojar una flecha, sino que el Señor les proveyó todo lo que ellos necesitaban. Y a lo mejor tú piensas, Señor, pero qué palabra yo le voy a dar a este pueblo esta semana? Si es tan difícil, si los hermanos cada vez hablan muchísimo de la palabra, ¿qué les voy a entregar? ¿O qué palabra le voy a dar a este hermano, a esta hermana que está pasando por esta situación? ¿Qué voy a hacer yo, Señor? ¿Qué mensaje quieres que le dé a esta pareja? ¿Qué mensaje quieres que le dé a esta familia, Señor? Si mira cómo están ellos, si la situación parece no hay vuelta atrás, Señor, si parece que se van a separar, si parece que va a pasar lo peor, Señor, mira qué palabra le puedo dar yo, qué puedo hacer yo, Padre, si esta persona está enferma y hemos orado y no ha pasado nada. Hay circunstancias, tantas circunstancias que nosotros podemos nombrar y traer a colación delante del Señor que parece imposible, pero el Señor quiere animarnos. eh, que si el cielo se despeja, que si el cielo se abre, que si hay una respuesta, que si hay un silencio en el que puedes escuchar más claramente la voz del Señor, no es para que sigas sufriendo ni para que tu corazón siga desanimado, sino porque el Señor está a punto de responder y a punto de restituir y entregarte la palabra que necesitas darle a esa persona y la autoridad para que ores por esa persona o por esa familia o por esos creyentes y sean sanados y sean restituidos. Em, cuando, y esa palabra, no sé, el Señor, siento que muchas veces dudamos en qué es lo que debemos decir, en qué es lo que debemos hablar, a veces pensamos que es nuestra propia mente, que es nuestra propia sabiduría, pero el Señor va a abrir tu boca, el Señor te va a dar las palabras que tú necesitas decir en el momento que necesitas decirlo. El Señor va a traer revelación a tu vida, el Señor va a traer discernimiento para hablar a esas personas que así lo necesitan. Dice, a veces nos detenemos en lo imposible porque pensamos, no, Señor, pero es que yo no tengo los recursos, pero Señor, es que yo no tengo la forma de expresarme, no, yo no soy una persona de hablar en público, Señor, pero es que yo no he hecho estos cursos, yo no he estudiado, yo no he hecho nada de oratoria, yo no he estudiado teología, yo no he ido a un instituto, yo no he hecho esto, yo no lo he hecho, no he hecho lo otro,
El Señor provee, el Señor va a abrirte la puerta, el Señor va a darte el entrenamiento. Solo confía en el Señor, porque, porque en menos tiempo el Señor puede acelerar el tiempo. Si el Señor aceleró el tiempo para que un vino, ¿verdad? Para que el agua se convirtiera en vino, ¿verdad? Que eso lleva tiempo, lleva años de fermentación, de curación. Si el Señor pudo acelerar ese tiempo para hacer algo tan sencillo, ¿verdad? Algo que parece como tan trivial, pero el Señor puede acelerar el tiempo y puede ayudarte a entender lo que a otros le ha costado años, el Señor lo puede hacer que tú lo entiendas en un instante, que lo entiendas en un momento, que que puedas entregar la palabra que a otras personas le ha costado años entender, años recibir. Gloria a Dios. Y en ese momento, en el verso 16 dice, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento y encontraron el camino, ¿verdad? Y fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo y 2 seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. Significa que una persona te entera confianza. Esa persona, ese príncipe, él estaba al tanto de todas las provisiones que tenía la ciudad. Y él sabía cuánto dinero disponía el rey y sabía cuánto había en el almacén del rey y cuánta comida había, si había comida para darle a otras personas. Y él se basó solamente en lo que podía ver, solamente en los recursos que él tenía y no creyó a la palabra del Señor. Dice, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 2 seas de cebada por un ciclo y el seah de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Y el Señor cumplió su palabra. Y si el mismo Dios usó a esos leprosos, ¿verdad? Para dar la buena nueva, para dar la buena noticia, ¿quién, qué más? Digamos que no tenemos excusa. El Señor puede usar hasta las mismas piedras para que hablen. Si el Señor puede hablar a, si puede usar a los mismos incrédulos para hablar, ¿cómo nosotros vamos a callar lo que el Señor nos ha dicho? ¿Cómo vamos a detener este momento? Este es el momento de nosotros hablarle al incrédulo, de hablarle a la persona abatida, de darle la buena nueva, porque este es el nuevo día. Este es el día que el Señor ha hecho para que demos la buena nueva. Dice, dice, hoy es día de buena nueva, el verso 9, hoy es día de buena nueva, hoy es día de buena nueva. eh, y el Señor quiere que lo recordemos. Hoy es día de buena nueva. No podemos estar callados, no podemos estar silentes, no podemos estar a espalda de lo que el Señor está obrando. Si hay personas que han perdido su empleo, hay personas que se han enfermado, pero muchísimas más han encontrado una nueva provisión, muchísimas más se han recuperado, muchísimas más han escuchado y se han han vuelto su corazón al Señor, muchísimas más han aprovechado este tiempo para acercarse a su familia, muchísimos hogares han vuelto su mirada al Señor, muchísimos hogares están orando más, muchas personas que estaban tibias, muchas personas que estaban alejadas del camino han vuelto su mirada al Señor, se han dado cuenta de que sí, que la palabra es real, que la palabra se está cumpliendo, que el tiempo de la tierra se está acabando, que todo va dirigido hacia el levantamiento de un gobierno mundial y el cumplimiento de la palabra del Señor. Entonces, hoy es día de buena nueva. El Señor está abriendo los ojos de muchas personas alrededor del mundo. Muchas personas que jamás habían abierto una Biblia, pero que ahora están accesibles, que pueden verla allí a través de internet, mayor difusión y mayor amplitud en el alcance de la palabra. Y sabemos que, que los mismos medios van a servir para difundir,
sirven para difundir muchas cosas, pero que también el Señor nos ha abierto esa oportunidad para difundir el mensaje del Evangelio. Hoy es día de buena nueva. El Señor quiere, el Señor te ha dado una palabra, el Señor te ha dado un mensaje, aproxímate y apresúrate a entregarlo, porque hoy es el día que tú tienes que hablarle a esa persona que por la que has estado orando, a aproximarte a esa familia, aproximarte a esa pareja y entregarle la palabra de restauración, de restitución que el Señor les quiere dar. Y el Señor va a hacer, va a levantar al campamento enemigo con estruendos de carros, con ruido de caballos, con estrépito de un gran ejército para que huyan, así como, porque él sabe, el Señor ha dicho que si viene uno contra nosotros por 7 caminos tiene que huir, como lo leíamos más temprano en Deuteronomio 28, ¿sí? Si por un camino viene el enemigo, por 7 tiene que huir. Y el Señor mismo dice que Él hace que estemos en paz con nuestros enemigos. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de entregar perdón, hoy es el día de dar la mano, de apoyar, de entregar y no ser insensibles, no estar en egoísmo. A veces decimos, bueno, el Señor me ha bendecido, el Señor me ha dado, el Señor ha restaurado mi casa, el Señor me da la fortaleza para orar, pero hoy, ¿qué estamos haciendo? El Señor quiere que no estemos pensando solo en nuestro pequeño mundo, nuestra pequeña burbuja, sino que salgamos, que sirvamos, que ayudemos, que demos la palabra y no solamente la palabra, hay muchas cosas que nosotros también podemos hacer por otras personas. Em, incluso, incluso ayudar incluso a un ancianito, una ancianita, una persona a hacer las compras, a hacer mandados, a hacer cosas que a veces nosotros pensamos que son insignificantes, pero que el Señor quiere que nosotros también que sirvamos a las personas, porque si nosotros servimos a nuestro prójimo, estamos sirviendo a Dios. Si nosotros ayudamos a una persona también es como si lo estuviéramos como que si nosotros se lo estuviéramos haciendo al mismo Señor Jesús. Y más allá de las señales, el Señor, el día en que estemos delante de su presencia, Él nos va a pedir cuentas por lo que hicimos a nuestro prójimo. No va a preguntar cuántas personas, cuántos paralíticos se levantaron o cuántas palabras proféticas se cumplió que hayamos dado a otra persona, sino lo que hicimos por esa persona. Si le dimos agua, si le dimos de beber, si le dimos de comer, si estuvo preso y lo visitamos, si eh, se sentía solo y lo apoyamos. Todo eso el Señor se va a fijar en el amor que dimos, en, en el corazón dispuesto que tuvimos, el corazón que tuvimos dispuesto para dar. Y, y no solamente la bendición siguió, o sea, la bendición fue para el pueblo de Israel. En el mismo capítulo 8 el Señor hablaba de la restitución que hubo hacia la tsunamita, una mujer que Dios la bendijo con un hijo y que también le dio provisión de todo lo que ella había perdido. Eh, en el capítulo 8 verso 5 dice, mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi, que era el siervo de Eliseo, Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. El Señor va a ordenar restitución, pero recordemos que la restitución y la bendición son producto de la obediencia, son producto de la constancia, son producto de estar en la presencia del Señor. Y sabemos que Dios obra con misericordia con quien tiene que obrar misericordia.
pero está en nosotros el obedecer y el seguir el consejo del Señor, el de, el de que, el de que en nosotros esté la conciencia tranquila de que hemos servido al Señor, de que hemos obedecido su palabra, de que hemos escuchado el consejo y no hemos seguido nuestro propio camino, de que si tenemos un pleito contra alguien, que si tenemos una situación, nosotros seamos los primeros en ceder y los primeros en aceptar. Que si hay algo que sucede, que si hay algo que por ejemplo, dependa de nosotros, nosotros seamos los primeros en dar la mejilla. Seamos los primeros en dar nuestro brazo a torcer, doblegar nuestro orgullo. Como dice Deuteronomio 28:2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Gloria al Señor. El verso 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servir. Y sí, a nosotros nos gusta recibir la bendición de Dios y la palmada del Señor y sentir el respaldo de Dios, pero tenemos que cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra vida, que nuestra vida no se deje llevar por la angustia del momento, por la angustia del encierro, por la angustia de la enfermedad, por la angustia de las deudas, por la angustia de una pérdida de un ser querido, o por la pérdida de un negocio, por la pérdida de una oportunidad, porque, porque si nosotros somos fieles al Señor, el Señor es aún más fiel, el Señor es fiel, el Señor va a restituir, si y el Señor va a restituir, el Señor va a prosperar tu vida. Y si bien nosotros a veces, digamos que estamos muy centrados en lo que el mundo dice que es riqueza, ¿no? Eh, y lo que el mundo dice que es abundancia, pero, pero el Señor tiene un estándar muy diferente respecto a eso. Y es que el Señor quiere que nosotros estemos contentos. El Señor quiere que no estemos afanosos, sino que estemos contentos con lo que el Señor nos ha dado. Sea que estemos en un momento de escasez o en un momento de abundancia, que nosotros tengamos un corazón agradecido, un corazón firme, un corazón obediente delante de Él. Y y sabemos que pasaremos por situaciones difíciles, porque, porque en este mundo de maldad, en este mundo de lo que estamos viviendo, sabemos que cada día es más, que cada día es peor, que cada día pasan cosas que afectan a las naciones, desastres, hambrunas, decisiones políticas, y sabemos que cada día es más difícil el que tengamos bajo control todas las cosas. Digamos que hay cosas que obedecen solamente al control del Señor y están en el tiempo y en la disposición de Él, pero el Señor quiere que mantengamos nuestro corazón obediente, que nuestro corazón no se desvíe ni a diestra ni a siniestra, y que recordemos que hoy es el día de buena nueva, hoy es el día que el Señor quiere que hablemos, que hoy es el día que el Señor eh, quiere que nosotros difundamos lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor seguirá haciendo en nuestras vidas, lo que el Señor seguirá proveyendo, porque yo estoy segura, yo estoy segura que ni un día de esta pandemia, ni un día usted se ha ido a dormir sin comer, ni un día usted ha dejado de ver la misericordia del Señor, ni un día el Señor ha apartado su misericordia, ni un día, ni un día. Y sabemos que si, por ejemplo, hay un día en que usted ha decidido ayunar al Señor, no ha sido para pasar hambre, ha sido para una ofrenda al Señor. Ni un día se ha apartado la misericordia de su hogar, ni un día. Y sabemos que el Señor va a proveer,
no solo la parte física, sino también va a proveer situaciones de alegría, va a proveer de su seguridad, va a proveer de su compañía, va a proveer de su gozo, va a proveer de, de palabras, de consuelo, de no solo la provisión económica, sino la provisión de, de, de palabras de ciencia, de revelación, eh, de, de sabiduría, de consejo, de exhortación. El Señor va a proveer lo que tú necesitas, la palabra que tú necesitas dar, esa palabra que tú y esa revelación que tú has pedido, ese discernimiento que tú has pedido, el Señor lo va a proveer porque el Señor es fiel, porque el Señor es bueno. ¿Eh? Y, y sabemos que nada, nada de lo que está sucediendo a nuestro alrededor escapa de la mano o del control del Señor. Quiere que confiemos, Él quiere que estemos firmes. En esta hora de oscuridad, el Señor quiere que estemos firmes. Bueno, yo le quiero dar gracias al Señor eh, porque, porque Él quiere impartir esa palabra de ánimo a su iglesia. Él quiere impartir esa palabra de provisión. Amén. Amado Señor, yo agradezco tu bondad y agradezco, Señor, tu fidelidad para con tu pueblo. Sabemos, Dios mío, que vivimos en medio de una generación adúltera, una generación que busca lo suyo, en una generación que vive, Señor, en oscuridad. Padre, que no se comen a sus propios hijos, pero matan, Señor, incluso al niño de su propio vientre, Señor. No le dejan ver la luz. Bendito Señor, que entregan, Señor, sus hijos, Dios mío, al pecado, que entregan sus familias al pecado. Señor, vivimos en una sociedad, Señor, que se complace en las obras de las tinieblas. Padre mío, Señor, pero nosotros, Dios amado, tenemos a Dios, Señor, tenemos a ti, Señor, que eres nuestro ayudador, que eres nuestro proveedor. Oh Dios amado, y rogamos, Señor, que tú, Señor, abras provisión, que abras camino de provisión, Señor, ya sea Padre Santo de bendiciones, Señor, eh, físicas, emocionales, materiales. Oh Padre Santo, ayúdanos, Dios mío, ante todo a andar en obediencia, a enderezar nuestros pasos, a enderezar nuestros caminos. Oh Dios mío, a enderezar, Señor, nuestros pensamientos. Dios amado, que no haya nada torcido que nos haga tropezar o salir del camino. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Oh Padre, a recordar, Señor, que estamos solo de pasada en este mundo, que estamos, Dios mío, como extranjeros y peregrinos en este mundo. Señor amado, que nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Bendito Padre, Señor, sino solamente el cumplir tu propósito, el cumplir tu llamado. Padre, hoy confiamos en tu provisión. Confiamos, Señor, en que tú, Dios mío, escuchas a tu pueblo, que tú escuchas a tus hijos, Señor, y que en medio de este tiempo de pandemia, Señor, nunca nos hemos ido a dormir, Señor, sin que tu palabra nos haya sustentado, sin que tú, Señor, hayas sido fiel y hayas traído alimento a nuestra casa. Dios amado, seguimos confiando en ti. Seguimos confiando, Señor, en que tú abrirás sendas, Señor, donde no hay, donde tú abrirás provisión, Señor, donde ninguna otra lógica, ninguna otra mano puede levantarse. Señor, que tú harás retroceder a nuestros enemigos, que tú harás retroceder todo temor. Señor, que tú quitarás, Señor, de nuestra lengua, de nuestro idioma, Señor, de nuestro hablar, la incredulidad, Señor, el desánimo. Tú desarraigarás, Señor, toda palabra de desánimo de nuestra mente. Tú desarraigarás, Señor, de nuestro lenguaje, Dios mío, toda palabra de derrota. Dios mío, Señor, te pedimos, Señor, que tú, Padre, fortalezcas nuestra vida, fortalezcas nuestro camino, Señor, fortalezcas, Dios mío, oh Padre amado, nuestro corazón, Señor. Dios Santo, sabemos, Señor, que tú eres, Dios mío, nuestro proveedor. Padre, que tú eres nuestro buen pastor y que nada nos falta. Que tú eres, Señor, nuestro ayudador, que tú nos guías, que tú nos das, Señor, de tu provisión diaria. Padre amado, no permitas, Señor, que nuestro corazón se llene de egoísmo, que nuestro corazón se llene, Señor, de codicia. Te rogamos, Señor, que seas tú, Padre Santo.
Que seas tú, Señor, dándonos, Dios amado, de tu palabra. Padre, que hoy es el día de buena nueva, que podamos compartir esa buena nueva, que podamos compartir esa misericordia que tú nos has dado, esa provisión, Señor, Dios amado, no es para que la retengamos, Señor, sino para que la compartamos, Señor. No permitas que nuestro corazón se vuelva insensible. No permitas, Señor, que nuestra vida se vuelva insensible también a las necesidades de otras personas, Dios mío, porque necesitamos de ti. Necesitamos de tu vida, Señor, en nuestros corazones. Necesitamos, Señor, de tu abrazo. Necesitamos, Señor, oh Dios mío, de tu palabra y de tu fuego en nuestro corazón. Padre mío, Señor, si hay, Señor, desobediencia, Padre, ayúdanos a sacar toda desobediencia de nuestro corazón. Oh Padre amado, y no lo queremos hacer solo por la bendición que podamos recibir, sino por amor a ti, Señor, sino para ser unos contigo, Padre. Padre, para mostrar amor a ti, Señor, para mostrar, Señor, que te amamos de corazón. Te rogamos, Dios amado, que seas tú impartiendo, Señor, de tu Espíritu Santo y moldeando nuestras vidas. Seas tú, Padre Santo, quebrantando, Señor. Seas tú hablando. Seas tú, Dios mío, impartiendo tu gozo, tu alegría, tu manifestación, Señor, de milagros, de señales, de sanidades, de provisión, Señor. Oh Padre amado, donde hay preocupación, Señor, donde hay angustia, donde hay ansiedad, Señor, sé tú ayudando, Señor, a tus hijos, sé tú proveyendo, Dios mío, de empleo, sé tú proveyendo, Señor, dado Padre de forma milagrosa, Señor, en lo que se necesita, Padre. Oh Dios amado, y sabemos, Dios mío, que tú no quieres que estemos en en ansiedad o en inquietud o en impaciencia, Señor. Ponemos nuestras ansiedades y nuestras inquietudes a tus pies. Y rogamos, Señor, que tú ministres a nuestras vidas, Señor. Oh Padre Santo, porque tú has dicho la palabra, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos que es así. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, que el Señor me los bendiga y me los guarde.